Ojalá se conecten con nosotros. Vamos a hablar esta noche sobre el tema: ¿permitió Jesús el divorcio? Ese es el tema que vamos a compartir esta noche. ¿Permitió Jesús el divorcio? Vamos a hablar de ese tema, vamos a meditar esta noche. Les cuento que es un tema álgido. Les cuento que es un tema bastante complicadito, que muchas personas lo evaden, que muchos líderes no tocan ese tema, porque está hiriendo susceptibilidades. Porque si usted dice que Dios aprobó el divorcio para proteger a la mujer, por ejemplo, entonces le van a decir que usted no está cumpliendo lo que la Biblia dice hasta que la muerte los separe. Y si dice que no se debe separar por ningún motivo, entonces le van a caer encima de que una mujer tenga que ir con un maltratador o una persona que le hace daño. Así que lo que uno diga puede ser usado en su contra. Yo esta noche no voy a ser agradable con ninguno, voy a decir lo que está escrito, voy a limitarme a lo que está la palabra, voy a dar unos principios bíblicos, usted los va a tomar si así lo desea y vamos a aprender esta noche, ¿les parece? Ok, así que los que tengan Biblia, por favor, acompáñenme al Evangelio según San Mateo capítulo 19. Hay una referencia bíblica sobre el matrimonio y el divorcio, así que vamos a leerlo si son tan amables. Voy a pedirle el favor a las personas que están en sus casas que por favor abra su Biblia y que no la vaya a cerrar, no la cierre por nada del mundo y vaya estudiando. Los que están conmigo aquí, que tampoco cierren la Biblia, sino que vamos a analizar el consejo del Señor como está escrito. ¿Llegamos? ¿Ya lo dije o no lo dije? ¿Cómo? Sí, ¿no lo he dicho? Mateo capítulo 19, no lo he dicho, qué pena. Evangelio según San Mateo capítulo 19. ¿Estamos, mis amados hermanos? ¿Arrancamos leyéndolo? Vamos a echar más Biblia por aquí para que me vayan a llegar los Biblia. Bueno, los que no tengan Biblia me van a seguir en la lectura. Dice la palabra de la siguiente manera: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y los salvó allí. Ok, sigan conmigo. Versículo 3. Entonces se le acercaron los fariseos. ¿Con qué propósito? Tentándolo. Ojo con eso, tentándolo. ¿Y qué pasó? Diciendo: está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Repudiar es divorciarse. Entonces la pregunta que hacen aquí es el tema de hoy: ¿está permitido bíblicamente divorciarse? El Señor responde en el versículo 4. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que lo que el Señor hizo al principio? Hombre y mujer los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Versículo 7. Les dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo, habla Jesús, y yo os digo, ¿qué dice el Señor? Que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, si no es por causa de fornicación y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada o con la que se divorció, pues también está adulterando. Alabado sea Dios. ¿Está conmigo? Amén. Ok, ¿qué tal el pasaje? ¿Ya lo leímos? Entramos en materia. Los judíos tenían un altísimo nivel y apoyo hacia el matrimonio. Ellos, como todos nosotros, ¿no? Ellos tenían el matrimonio como algo sagrado. Era tan importante el matrimonio para los judíos, que debe ser para nosotros igual, que una persona mayor de 20 años que no se hubiera casado, a no ser que se hubiese dedicado al evangelismo, al sacerdocio, perdón, si no se hubiera casado, era una persona que lo acusaban de quebrantar la palabra de Dios. Y el versículo de multiplicar la tierra.
ni de fructificado. Decían que era una persona que no apoyaba el crecimiento del pueblo de Israel. Así que si una persona tenía 20 años y no se había casado, ya eventualmente ella era juzgada. Ellos tenían un alto cargo sobre el matrimonio, pero el divorcio no lo tenían como un alto nivel, como si lo tenían una persona que se casara con una persona que no fuera del pueblo de Israel. Es decir, que si una mujer que fuera hija, por ejemplo, de un sacerdote y se casaba con un cananeo, con un extranjero, esa mujer era excluida de la sociedad judía. Así que ellos tenían ese alto nivel, pero la mujer la tenían como si fuese una propiedad privada. A la mujer no la tenían con alta estima. De hecho, las mismas mujeres no tenían una alta estima a las mismas mujeres, curiosamente hablando. Ahora, en el pasaje que vamos a leer esta noche, vamos a encontrar dos preguntas que le hace Jesús, ¿sí o no? ¿Sí la vieron conmigo? Dos preguntas que le hace Jesús. Y vamos a analizar esas dos preguntas. Ellos se acercan con el propósito no de aprender de la palabra de Dios, sino de contender, sino de debatir. Es importante cuando usted a alguien le pregunte, mire la intención con cual le pregunta. Ellos eran eruditos de la palabra de Dios, eran fariseos, eran estudiosos. Cuando usted se encuentra con una persona que estudia la Biblia sesgadamente, por lo general cuando le preguntan no es porque quieren aprender, sino porque quieren contender. Entonces se acercan con ese propósito y le van a hacer una pregunta, una dramática pregunta que tendremos que volver a leer para volverla a entender. ¿Les parece? La pregunta es la siguiente, versículo 3. Entonces se le acercaron los fariseos, tentándolo y diciendo: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esa es la pregunta que le hacen. ¿Está permitido divorciarse por cualquier cosa? Jesús viene de Galilea, de enfrentarse con una pregunta tremenda que le hicieron allá, cuando le mostraron que de a quién deberían adorar, bueno, en fin, lo confrontaron. Ahora Jesús se traslada a Judea, cerca de donde estaba Herodes, que le había quitado la mujer a su hermano. Entonces le hacen la pregunta con ese propósito de hacerlo caer. Vamos a ver qué dice Jesús en cuanto a esto. ¿Está permitido divorciarse de la mujer por cualquier cosa? Ellos estaban citando el pasaje que está, y vaya conmigo, a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Rapiditico, si es tan amable. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Usted en su casa puede buscar Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. ¿Ya llegaron? Ok, gracias mi hermano Oscar. Rápido para mover esas manos. Deuteronomio capítulo 24, yo no lo he conseguido todavía, aquí lo tengo. La pregunta que los fariseos le hacen es una pregunta que es conocida, ¿no? El Señor sabe de qué le están preguntando. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. ¿Llegamos? Miren cómo dice la escritura. Cuando alguien, está conmigo, ¿verdad? Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, eso dice. Amén. Sería bueno que ustedes ahí tacharan esa palabrita. Yo no acostumbro a marcar la Biblia, pero si usted puede poner una rayita ahí, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, dice mi Biblia. Se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir a casarse ¿con quién? Con otro hombre. Padre Santo. Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Esa es la pregunta. Señor, ¿un hombre puede divorciarse de una mujer por cualquier cosa? Los fariseos saben lo que están preguntando. Y está en Deuteronomio capítulo 24. Ahora, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, dice por una cosa indecente. ¿Cierto que sí? ¿Eso dice o no dice? Una cosa indecente. Es decir, que los rabinos, los eruditos de esa época, tenían que ver este versículo e interpretar qué cosa es indecente. Y lo que ellos considere, gracias,
lo que es indecente. No sé usted cómo va a interpretar la palabra indecente, pero yo le voy a dar a ustedes dos interpretaciones. ¿Están conmigo, verdad? Dos interpretaciones de los eruditos de esa época por el cual interpretaban en Deuteronomio 24:1 la palabra indecente. ¿Les parece? Entonces había dos corrientes teológicas, dos rabinos. Y había un rabino que se llamaba Hillel. ¿Cómo se llamaba? Hillel, que era el abuelo de Gamaliel, que a la postre fue el maestro de Saulo, que se convirtió en el apóstol Pablo, ¿verdad? Hillel interpretó esta palabrita que ustedes acaban de leer, Deuteronomio 24:1, la palabra indecente, como una palabra grave de la mujer con el hombre, porque el hombre era el que repudiaba a la mujer, no la mujer al hombre. Entonces ellos decían que la palabra indecente era cualquier cosa que irrespetara al hombre. ¿Cómo les parece? Eso decía Hillel. No pierdan ese detalle porque los rabinos enseñaban eso. Entonces un hombre se podía divorciar de una mujer si ella le cocinaba mal, si ella, por ejemplo, era escandalosa, si hacía tanta bulla que los vecinos escuchaban, ya con eso la podía sacar de la casa. Si una mujer coqueteaba con un vecino, la sacaba. Si, está diciendo amén allá, bien, Walter. Si una mujer era chismosa, entrometida en lo ajeno, o hacía cualquier cosa que desagradara al hombre, era carta de divorcio. Eso lo enseñaba el rabino Hillel interpretando la palabra indecente. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Es más, había unos rabinos más extremistas todavía sobre ese punto, que decían que si un hombre vivía con una mujer mala, pues ese hombre jamás iba a ir para el infierno, porque ya vivió el infierno aquí en la tierra. Decían que si una mujer, sí, en serio, si una mujer hablaba mal con un familiar del esposo, le daba carta de divorcio por eso. Es decir, por cualquier cosa, por cualquier causa. Es evidente que los rabinos, vayan conmigo, que las personas que le están preguntando a Jesús son de esa corriente teológica, porque parece que ya están interpretando el pasaje, porque Deuteronomio no dice que por cualquier causa, esto que no, dice que una cosa indecente. Entonces le pregunta, Señor, ¿está bien divorciarse por cualquier causa? Es decir, parece que tiene la corriente teológica de Hillel, ¿verdad? Es más, había un rabino que decía que si una mujer era demasiado mala, perdónenme la expresión, yo no lo digo, pero lo dicen ellos, era como una lepra, entonces había que quitársela de encima rápido, ¿verdad? Eso es lo que dice. Usted puede leer la teología de Hillel para que se dé cuenta que no estoy exagerando. Había otra corriente teológica, o rabínica mejor, era del rabino Shammai, ¿cómo se llama? Que interpretaba la palabra indecente solamente para una inmoralidad sexual. Solamente con eso daban carta de divorcio. Esta doctrina ortodoxa no era tan popular como la otra. La gente no seguía casi esa corriente. Entonces el rabino Shammai decía, no se puede separar por cualquier causa. No se puede. Solamente si hay inmoralidad sexual. Él enseñaba esa corriente, lo que eventualmente protegía a la mujer de cualquier cosa que justificara cualquier divorcio. Así que estas dos corrientes teológicas están luchando y se le acercan a Jesús para hacerle la pregunta, bueno, Señor, ¿usted qué dice? ¿Se puede o no se puede? Evidentemente lo que ellos están buscando no es que el Señor les enseñe, sino hacer caer a Jesús. Si Jesús dice, ok, dele causal de divorcio por cualquier causa, entonces lo van a acusar de pusilánime, de no tomar en serio la ley del Señor. Y si él dice no se puede divorciar, entonces pierde la popularidad con el pueblo, que eventualmente y básicamente seguían la corriente fácil y sencilla que aplicaba Hillel. ¿Hasta ahí me siguen? Y si dice que no se debe casar, que no se debe separar, perdón, lo acusan ante Herodes para que siga el mismo camino que había seguido Juan el Bautista, que se opuso al matrimonio de Herodes porque se casaba con Herodías, la mujer de su hermano. Así que lo que el Señor diga va a ser usado en su contra. ¿Cómo les parece?
Pero el Señor va a responder. Va a responder. Y qué lindo que aprendamos nosotros a responder como el Señor lo hace. Si quieren, miramos cómo respondió. Alabado sea Dios. Versículo 4. ¿Llegamos? ¿Cómo? Pregúnteme, hermano, pregúnteme. Estamos en el Evangelio según Mateo, ¿no lo había dicho? Capítulo 19. Ok. Versículo 4. ¿Llegamos? Miren cómo dice, miren cómo va a responder el Señor. El Señor responde lo siguiente: ¿no habéis leído? ¿Cómo les parece la respuesta? Que varón y hembra los hizo, versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que el hombre de Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Qué tal la respuesta? ¿Qué tal? ¿Cómo responde el Señor? ¿No habéis leído? O sea, el Señor honra la palabra, cita la palabra, y el argumento lo saca de la palabra de Dios. ¿Cómo le parece? O sea, Él no responde como decir, bueno, ¿ustedes quieren que responda sobre Chamaí o Iré? No. O como Moisés, no. Yo le respondo como está escrito desde el principio. Al citar la palabra de Dios, Jesús está honrando la palabra. Está diciendo, el escrito está. Y es muy importante que aprendamos ese principio. Cuando alguien le diga a usted algo, o le quiere enseñar algo, tiene que decir la palabra, escrito está. Si no está escrito, es una falacia, es un cuento chino, se lo inventaron. Jesús no responde como ellos quieren responder, sino que va a la palabra, escrito está. ¿No habéis leído? Ellos quieren que le hablen de divorcio, y el Señor les va a hablar de matrimonio. ¿Cómo les parece? Les habla de matrimonio. Si ustedes miran en mi Biblia, dice, empezando ahí, dice, Jesús enseña sobre el divorcio, ¿verdad? Como título. Pero yo creo que hay un error de copista de quien escribe esto, porque es que el Señor está enseñando sobre el divorcio, está enseñando sobre el matrimonio. Entonces a él le preguntan sobre el divorcio y él habla del matrimonio. ¿No habéis leído? Varón y hembra los creó, y da 3 principios. Para los que están casados aquí, reciban estos 3 principios para que no se separen nunca. 3 principios bíblicos para que un matrimonio jamás se divorcie. 3 principios que si lo seguimos al pie de letra, jamás vamos a fracasar. 3. El primero, ¿cuál es? Por tanto, dejará padre y madre. Dejará. ¿Cuál principio aquí? Principio de partir, de irse de la casa. El que se casó tiene que hacerse su propia casa, porque ya hay una institución nueva, es la familia. Usted quiere ver una persona que haya fracasado en la vida, vea que sus padres se acaban de meter a su relación. Cuando usted permite que en su nueva familia incluya a su papá y a su mamá dentro, o a sus suegros, hermanos, no se ponga bravo conmigo, su hogar se va a acabar. Eso lo dice el Señor. Primer principio: dejar padre y madre. Corte con el cordón umbilical y váyase. Ese es el primer principio. Cuando yo tengo que hablar con personas que están fracasando en el matrimonio, dicen, no, es que mi suegra me mete, que mi mamá me mete, es que la bañó el niño, lo cambió. Pero ¿cómo así, suegra? ¿Usted qué viene a hacer aquí? Usted es una nueva familia. Entonces, empiezan a involucrarse. Ya hay que tener muchísimo cuidado. La suegra hay que quererla pero lejos. Y que venga pero unos días nada más. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué dice? Dejará padre y madre. Segundo principio. Y se unirá, ¿cómo dice? Se unirá a su mujer. Unirá. Entonces, quien quiere tener un matrimonio feliz no tiene que abandonar a la esposa, sino separarse de sus padres. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Sí al principio? Y a veces algunas veces al contrario, se pelean y córranle con la mamá y el papá. No, en serio. Entonces, corremos el riesgo de que nuestra relación no fructifique. Entonces, dejará padre y madre y se unirá. Segundo principio, principio de unidad. Unidad en medio de las diferencias. Porque los hombres y las mujeres somos diferentes. La mujer, por ejemplo, maneja todo el hemisferio cerebral. Todo. El hombre solamente maneja un
una sola parte. La mujer tiene la capacidad de hacer 2 o 3 cosas a la vez, el hombre no. La mujer puede estar hablando por celular, lavando, dándole de tomar al niño. El hombre hace una sola cosita y eso. La mujer graba fechas, el hombre no. La mujer tiene intuición, el hombre no. La mujer tiene la capacidad de resolver las cosas porque es completa, la mujer es completa y el hombre es compartimentado. La mujer piensa con el corazón y con la mente, el hombre solamente con la mente y listo. Entonces somos diferentes, pero en medio de esa diferencia, dice la Biblia, unidad. Y el tercer principio, y serán una ¿qué? Sola carne, es decir, principio de aceptación, una sola carne. Es que yo voy a querer mi carnecita, así mi carnecita con el tiempo se vaya deteriorando, porque todas las cosas tienden a caer. Que a nosotros nos comienzan a salir cabello donde antes no teníamos, y se nos cae donde antes teníamos. Una cosa rara, ¿verdad? Antes éramos unos galanes, ahora somos unos galones. Antes la mujer era una Barbie, era una barbaridad. Pero tenemos que querer así, o sea, se unen y serán una sola carne. Es decir, un complemento. No es que como la mujer gana más, entonces va a apoyar al hombre. Una sola carne, un pensamiento completo. No, como yo gano más que usted, entonces yo voy a tener la facultad de vestir mejor que usted. No, no, no. Si hay una malversación de fondos en el hogar, eventualmente es porque no hay una unidad. Por ejemplo, en mi hogar yo no compro algo sin consentir con mi esposa, evidentemente para que haya un mutuo acuerdo. Porque la restricción económica debido a esta pandemia tenemos que organizarnos un poco mejor. Nos han tenido que amarrarnos un poquito el cinturón para que nos alcance el dinero, de tal manera que los dos consultamos y nos alcanza el mínimo de ella para vivir los dos. Alabados a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por esta noche? Gloria a Dios. Entonces, el Señor le contestó por la Biblia. Entonces le van a hacer la segunda pregunta. ¿Por qué hay una segunda pregunta? Vamos a mirar, ¿les parece si la miramos? ¿O ya están cansados? Bueno, yo sí un poquito. Versículo 7. Ahí está la segunda pregunta. Acompáñenme, por favor. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Tremenda. Y les dijo, Jesús contesta, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Es decir, que Dios aborrece el divorcio. Y Malaquías está, ¿sí o no, Joelito? Dios aborrece el divorcio, está claro. Pero miren que la pregunta es sesgada. Como estudia la Biblia en Deuteronomio, dice, Señor, entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? La pregunta se la hago a usted. ¿Moisés mandó a dar carta de divorcio? ¿Eso dice Deuteronomio 24? No. ¿Sí ven? Cómo las personas a veces mandan la interpretación sesgada de un pasaje para que usted lo conteste. Jesús, que conoce los corazones y la mente de ellos, le va a responder, pero bien. Dice, no, no. Es por la dureza de corazón. Moisés permitió. Él dice mandó y Jesús dice permitió. Es muy diferente mandar a permitir. Es decir, Jesús les corrige. Una cosa es que Dios permita y otra cosa es que Dios mande. Una cosa es que Dios permita por la dureza de corazón. ¿Qué es dureza de corazón? Que muchas veces el hombre o la mujer no son capaces de perdonar una infidelidad. Entonces la víctima tiene una dureza de corazón que le va a recordar siempre el pecado toda la vida. ¿Se acuerda lo que hiciste en el año 1995? Y en el 97 cuando van en el parque San Pío, aquí usted trajo la otra. Y cuando van al salitre, usted por aquí como que pasó con no, pero... Y le preguntan, bueno, ¿y cómo lo hizo? Pues por Dios, ¿cómo lo van a hacer? Pues te falló. Entonces siempre le van a recordar. Entonces Dios dice, por la dureza de corazón, porque no puede perdonar, entonces permite, pero no manda. Es decir, la voluntad de Dios se maneja en dos aspectos. La voluntad absoluta es que Dios está de acuerdo y lo aprueba. Y la voluntad permitiva es que Dios permite, pero no está de acuerdo. No está de acuerdo, pero hay que hacerlo porque si no se van a matar esos hombres, esa pareja en la casa. Siempre recordarlo.
y vive en un calvario, pues Dios permite, pero no está de acuerdo. Entonces, por la dureza del corazón, Dios permitió. Pues se le contesta. Y ahí va la dramática posición de Jesús en cuanto al divorcio. ¿Qué tal si lo leemos? Versículo 9. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Versículo 9. Miren lo que el Señor va a decir. Y yo os digo, ¿quién? Y yo os digo, ¿quién es? Jesús. Vamos a ver qué dice. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, y hay un salvoconducto ahí, no sé si usted me lo va a tachar también como tachó en el Antiguo Testamento, el 24 dice, salvo por causa de fornicación. Salvo por causa de fornicación. Si no es por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la adultera, con la repudiada, adultera. Entonces el Señor dice, bueno, cualquiera que repudie a una mujer, salvo por fornicación. ¿Cómo le parece? Entonces, ahora, ¿qué estamos viviendo hoy en día? Algunos van a, así como los eruditos en el Antiguo Testamento interpretaban la palabra indecente, ahora, hoy en día, algunos interpretan la palabra por causa de fornicación. Y yo le voy a dar rápido 3 conceptos teológicos, dogma, que sacan algunos de esta frase de Jesús, salvo de fornicación. ¿Ok? 3. Y luego les doy la posición mía, pero no tienen que casarse con la posición mía, ustedes escogen. Ok. Jesús dijo por salvo. ¿Cómo es? Salvo por causa. Ayúdenme, ¿cómo? Salvo por causa de fornicación. Ok. Salvo por causa de fornicación. Entonces, la primera corriente teológica que interpreta la frase por salvo de fornicación, dicen lo siguiente, para los que están escribiendo. Dice que como Jesús estaba hablando de fornicación, entonces estaba hablando fuera del matrimonio. Lo que nosotros llamamos en la Biblia antes de casarse, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Desposorio. Qué palabrita. Lo que era el desposorio. ¿Sabe qué era el desposorio? El desposorio era el antesala y la preparación para el matrimonio, que es lo que tenía José con María. Luego vienen a casarse. ¿Ok? El desposorio es la preparación para casarse. Ustedes tienen un periodo de noviazgo para entrar al matrimonio. El desposorio es el compromiso establecido de que se van a casar. Entonces algunos dicen que el Señor está hablando ahí no de personas casadas, sino porque dice la palabra fornicación, que eventualmente sucede antes de casarse. Entonces ellos dicen que si una persona fornica, pues no se ha casado, puede volverse a casar. Pero la pregunta es, ¿está hablando la Biblia de algo fuera del matrimonio? No, por 2 razones. Porque la Biblia dice en Deuteronomio, quien toma una mujer y se casa con ella, es decir, ya eran casados. Aquí no están hablando de fornicación. La palabra fornicación aquí emplea es porneia. Porneia. ¿Ok? ¿Qué significa toda inmoralidad sexual? Porneia. Entonces no está hablando. Y Jesús sabe que la pregunta tiene que ver con el matrimonio. Porque es quien toma una mujer y se casa con ella. Entonces no tiene, ese argumento no funciona. La segunda corriente teológica dice que sí, que Jesús está hablando de adulterio, este pasaje, de adulterio, que eventualmente es un adulterio y que si yo estoy casado o una persona está casada y la otra persona comete adulterio, entonces se puede divorciar y casarse con otro. Eso enseña. Y hay iglesias que mi esposa me fue adúltera, entonces yo me voy a casar con otra. Pero vamos a ser sinceros y volvamos al escrito está. Enseña este pasaje que es de adulterio. La palabra que empleó, dije que era porneia, fornicación. Jesús está hablando de porneia. Si fuera la palabra adulterio, en griego es mocheia. Mocheia, ¿ok? Es decir, no está hablando de adulterio. ¿Y sabe por qué? La misma Biblia se interpreta solita, sin que usted le vaya a ayudar. ¿Sabe por qué? Por una razón no se está hablando de adulterio.
Porque las personas adúlteras eran apedreadas. Entonces, ¿por cómo se va a separar? Deuteronomio 22, anótenlo, lo leen en la casa. Decía que si una persona casada estaba con otra persona, entonces quien adultera, los dos eran apedreados. ¿Se acuerdan la mujer adúltera? La mujer adúltera no viene para que se divorcie el esposo. ¿Para qué la trae? Para apedrearla. O sea que el esposo no va a quedar divorciado, va a quedar viudo. Y el Señor sabe que le están hablando de matrimonio y no de adulterio. Y los fariseos no están preguntando nada de adulterio porque se sobreentienden que las personas que adulteran eran apedreadas. Así que este pasaje no está hablando de adulterio. No es que si mi esposa me puso los cachos, entonces me caso con otro. Entonces ahí va la pregunta. Ahí va la pregunta. ¿Qué debe hacer una persona que adultera? ¿Qué debe hacer? Pedir perdón. Pedir perdón a Dios, a su esposa o a su esposo. ¿Qué tiene que hacer la víctima? Perdonarlo. Lo que yo voy a decir, tal vez ustedes no estén de acuerdo, pero tengo que decirlo. Perdonar no es fácil. Pero la Biblia dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque Dios no está de acuerdo con el divorcio. Si una persona cometió adulterio, debe arrepentirse delante de Dios, pedirle perdón a su esposo y seguir adelante, o a su esposa y seguir adelante. Y la mujer debe perdonar. Bueno, debe no, si desea perdonar. Porque el perdón es voluntario. Si lo perdona, debe olvidar para que no haya dureza en su corazón. Porque si hay dureza en su corazón y le va a recordar su pecado siempre, mejor sepárese. Porque va a ir a un infierno. Y le va a mirar el celular y muestra a ver, volvió a escribirle. Entonces es una pregunta. ¿Y si me siguen poniendo los cachos cada ratico, lo sigo perdonando? No. Porque si le siguen poniendo los cachos, ahí me preguntan a alguien que son cachos. O sea, si sigue siendo infiel, entonces es evidente que es un inconverso, que no es un cristiano, no está obligado a vivir con él. Primera de Corintios 7:15 dice que debe separarse. ¿Por qué? Porque es un inconverso, es un mundano. No ha nacido de nuevo. Ahí sí puede dejarlo. Porque el Señor aquí le está hablando es a los hijos de Dios, a los cristianos, no a los mundanos. Porque el mundano, el inconverso, estando casado, soltero, viudo, divorciado, está perdido. Si lo que está es arrepentirse. O sea, si sigue con 3, 4 mujeres, pues no sigue, no pasa nada. Pero está perdido. Pero una familia cristiana, el vínculo, si el hombre persiste en serle fiel o la mujer persiste, entonces ya tiene que dejarlo, porque no cambió. Es un mundano, es un inconverso. ¿Ok? La tercera posición bíblica, bueno, si se puede llamar bíblica, teológica, es que la palabra fornicación, que si es porneia, que es cualquier inmoralidad sexual, entonces producto de eso la persona se puede divorciar. Entonces hay gente, la tercera corriente teológica dice que la palabra por causa de fornicación indica toda o cualquier clase de acción inmoral. Pero una interpretación así le abre la puerta a cualquier cosa para el divorcio. Porque un hombre que mire pornografía, entonces la mujer dice, no, pues me voy a separar de este pervertido. Y como la Biblia dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces la mujer sale con uno y la mujer me dice a mí, oiga, Hamilton, está mirando mucho a aquella mujer con los ojos como de huevo pervertido, entonces yo me separo de usted porque ya adulteró. Bien, entonces cualquier cosa puede ser una causal de divorcio. Cualquier cosa que considere inmoralidad en este aspecto en el hogar. Una puerta así deja abierto el divorcio para cualquier cosa, pero el Señor enseñó eso. Es lo que está diciendo ahí, que por cualquier cosa. No, evidentemente que no. Entonces, voy para la cuarta y esa, con esta es que yo me he casado, pero no tiene usted que seguirla, pero la voy a explicar. ¿Le parece? Ok.
La palabra que se nos está empleando aquí como por causa de fornicación es todo acto impuro, no pensamiento, sino acto impuro sexualmente. Ahí sí puede separarse. ¿Cómo cuáles? Prostitución, homosexualismo, bestialismo, zoofilia, pedofilia. Eso sí. Si usted se casa con Claudio y al mes le sale Claudia y usted lo ve en el parque besándose con otro hombre, pues ahí ya no hay nada que hacer. Si usted se casa con un pedófilo, es un peligro para usted y para sus sobrinas. Una sobrina de 5 años que llega a la casa, usted anda con su esposo ahí, creyendo que es un pedófilo. Eso es una aberración sexual. Usted no puede estar con un hombre así. Entonces ahí sí puede. O un zoofílico, o un bestialismo, ¿no? Una persona que viola a una mujer casado. ¿Puede ser posible? Claro que sí. Si su esposa no quiere estar con usted, nadie la puede obligar. Si su esposa no quiere estar y usted insiste en persistir, estar con ella, la está violando. ¿O no? Porque no hay un mutuo consentimiento. Es una bestia que no entiende a la mujer, perdóneme la palabra, pero es que es de bestialismo. Un sadomasoquista, uno que golpea a una mujer y que le hace daño. No puede vivir usted con una persona así. Ahí me han llegado gente de una mujer una vez que la habían golpeado fuertemente, con esos ojos que la han volteado. Y me dice, mi esposo me golpea. Y lo triste de ella es que me dijo que a veces ella le da motivo para que él se moleste. Y entonces yo le dije, cuando la vi golpear, le dije, bueno, le voy a decir dos cosas. O usted lo denuncia o lo denuncio yo. ¿Por qué? Porque hay pastores que nos hemos metido en problemas. La mujer ha llegado y me golpeó. Entonces uno le dice, no, pero aguánteselo. Claro, como no es uno, aguánteselo. Que Dios lo puede cambiar. Y resulta que la ha matado. Y han investigado, dicen, no, venía a aquella iglesia. Él era su consejero espiritual. Bueno, y si usted sabía eso, ¿por qué no denunció? Usted es un cómplice con el hombre que le quitó la vida. Entonces, si un hombre golpea a una mujer, evidentemente no es cristiano. Porque la Biblia dice, no lo digo yo, que tenemos que amar a nuestras mujeres como vaso, ayúdeme, frágil. Entonces, si yo no trato a la mujer como brazo frágil, soy un inconverso. Y la Biblia no me obliga a vivir una persona que me hace daño, que me está golpeando. Entonces, lo que quiere decir ahí el Señor es cuando tiene que ver un caso extremo. Ahí se deben separar, extremo. Y cada caso es totalmente diferente. No es porque hay mi otra mujer. Alguien me mandó a mí, esta semana le pregunté a un hombre ortodoxo de la palabra, sentado en el mensaje, y le pregunté, bueno, dígame algo, ¿usted qué opina del matrimonio o eventualmente del divorcio? Entonces me mandó, no me dio ninguna interpretación bíblica, me mandó las causales de divorcio de nuestro país, Colombia. Y en el 9º, ¿cómo se dice?, punto, decía que el hombre y la mujer se pueden separar si hay mutuo acuerdo. ¿Cómo le parece eso? Eso puede decir el gobierno, pero la Biblia le enseña eso. Mutuo acuerdo. ¿Qué tal eso? Es decir, incompatibilidad de caracteres. No hay incompatibilidad de caracteres. Eso no existe. Como tampoco existe la compatibilidad de caracteres, porque todos no somos iguales. Debemos amarnos en la diferencia. Entonces, si se van a separar, tiene que ser algo extremo, que eres un pedófilo, o que ella practique la prostitución, porque eso debe ser complicado, que un hombre llegue a su casa y la esposa no esté, sino que esté trabajando, haciéndole favores a los hombres, sexualmente hablando. Eso no puede. Por salud mental, por salud física, tiene que dejarla, porque le puede traer una enfermedad de transmisión sexual, ¿o no? Entonces ahí es un caso extremo, pero de lo contrario, el hombre y la mujer no se pueden separar, sino hasta que la muerte los separe. Alabándose. ¿Cuántos creen eso? Dios creó el matrimonio como un vínculo perfecto para estar los dos unidos. Solo se permite el divorcio por causa de fornicación. Un caso completamente extremo que habrá que estudiarse. Mis queridos hermanos, si han vivido un caso adulterio, hay que perdonar. Yo no se lo agradezco tanto. Dios
Porque usted salvó el matrimonio. Sus hijos se lo van a agradecer. Su esposo, que usted peleó por ese hogar, peleó por ese matrimonio. Y a causa de tanto enredo que se presentó en el camino, tantas piedras que se presentaron, que llegaron a sus pies, que hicieron daño, mujeres que se metieron a su hogar tratando de destruir su hogar, usted se mantuvo firme, perdonó a su esposo, levantó su familia y Dios se lo va a agradecer. Pero no es fácil. No está obligado de perdonar. Si no es capaz de perdonar de su corazón, es una determinación que se tendrá que estudiar. Pero si es capaz de perdonar y olvidar, bienvenido a la gracia de Dios. Alabado. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Qué tal si oramos esta noche? Dios aborrece el divorcio solo por una causa extrema.